Esta noche recibimos al presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la región de Murcia. Ayer miércoles se entregaron los premios de calidad en la edificación en su 9ª edición. Vamos a hablar de estos premios, de la profesión y del sector en general. Antonio Mármol, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues 3 años y medio después se han vuelto a celebrar estos premios, 9ª edición de estos premios de calidad en la edificación. Pues sí, la verdad es que después de esta pandemia que hemos sufrido, ya han pasado 3 años, teníamos que haber hecho estos premios hace un año, pero bueno, las circunstancias han sido las que han sido y finalmente ayer pudimos tener una magnífica gala en la que se presentaron todos los galardones a todos los premiados en esta 9ª edición de los premios regionales de calidad de la región de Murcia. Qué fantásticas edificaciones se han premiado y qué magníficos profesionales tiene el sector en la región, ¿verdad? Sí, sin duda. Los premios, naturalmente, ayer me preguntaban ¿y cómo se premia un edificio? Y claro, no se premia un edificio. El edificio es el medio por el cual pues, se ven qué agentes han intervenido en el mismo, intervinieron en el mismo, y a esos agentes es a los que se premia. Es decir, se premia el buen hacer de nuestros profesionales, de los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, se premia a los constructores por su buen hacer también, se premia a los arquitectos que diseñaron el edificio, se premia a los usuarios de los edificios y de la vivienda, porque si no hubiese un mantenimiento adecuado, pues también sería muy difícil el conseguir la durabilidad que conseguimos en los edificios que finalmente son premiados. Y yo creo que, bueno, que es una forma también de poner en valor el trabajo de todas estas personas en un sector que tradicionalmente siempre se ha visto como un sector muy demonizado, un sector muy maltratado, ¿no? Porque se ha pensado que era un sector especulativo. Yo no dudo que pueda haber especuladores, como los hay en todos los sectores de producción, pero indudablemente también hay muy buenos profesionales, muy buenas empresas de construcción, y aquí en Murcia, desde luego, los tenemos y las tenemos. Y eso es lo que en la gala de anoche pues, pudimos presentar a todos los que asistieron, a todas las personas que asistieron, y estuvimos rodeando a estos compañeros y empresas galardonadas. Y qué preocupación por hacer bien las cosas denotan todos los edificios premiados, todos los inmuebles premiados, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que además ayer en las fotografías que se fueron exponiendo a lo largo de la gala, cada vez que se otorgaba uno de los premios, se pudo observar como edificios que ya tienen más de 15 años, porque ese es uno de los requisitos que se exigen para otorgar estos premios, pues cómo se mantienen en unas condiciones magníficas. Ayer me decían cómo la iglesia del Padre Joseico, por ejemplo, ¿no? que se mantiene en un estado realmente como si se hubiese construido ayer. Y claro, influye mucho pues eso, la dedicación, el esfuerzo, cómo se construye y los materiales también. El ladrillo es un material noble, muy noble, es un material que apenas con nada, con arcilla que sale, es la tierra amasado con agua y con un proceso de secado bien realizado, pues sostiene un magnífico material que, como hemos visto, hay construcciones de la época de los romanos que aún perduran con ladrillos hechos hace más de 2000 años. Quiero decir que bueno, que cuando se utilizan materiales de construcción, buenos materiales, adecuadamente, y se exige y se lleva el control adecuado y necesario, pues al final obtenemos un resultado como los que ayer pudimos apreciar en los edificios galardonados. Sí, porque hablamos del buen hacer de los profesionales, pero también, tal y como usted está apuntando, hay que hablar de lo necesario que es mantener de una manera adecuada los inmuebles, ¿no? Sí, eso por supuesto, eso es algo que cuesta mucho trasladar y que entiendan las personas, los usuarios de las viviendas, las comunidades de propietarios, porque hay veces que nos llaman e incluso se llegan a hacer informes patológicos porque ha habido un problema de entrada de agua, y cuando va el técnico a ver qué es lo que pasa, resulta pues que no se han mantenido ni siquiera las bajantes, están absolutamente colapsadas y colmatadas de suciedad, de hojas, de papeles, las cazoletas de las terrazas. Quiero decir que hasta ese punto se llega de no supervisar
pues las rejillas de las entradas de los garajes, las cazoletas de las terrazas, etcétera. Y es algo que tenemos que entender, que hay que hacerlo, porque igual que mantenemos nuestros vehículos, que los mantenemos siempre, vamos, no se pasa ni 100 kilómetros con el cambio del aceite, pues tenemos que entender que las viviendas también necesitan un poco de atención, menos que el coche, pero también necesitan un poco de atención para preservarlas en el tiempo y aumentar su durabilidad, que además interesa al propio ciudadano porque es una inversión muy grande la que se hace en una vivienda y bueno, pues es conveniente mantenerla adecuadamente, claro. Anoche usted quiso darles a los aparejadores el valor que se merecen, ¿no? El papel destacado que tienen a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí, porque es algo que bueno, la profesión de la arquitectura es algo muy antiguo, viene pues, vamos, de siglos antes de Cristo. Bueno, las construcciones que se hicieron en Egipto, ya había arquitectos en aquella época que fueron los que ingeniaron la metodología y cómo construir aquellas magníficas edificaciones, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues la arquitectura siempre ha sido algo que se ha tratado de manera global en cuanto a el diseño y la técnica de la ejecución, y a partir de un determinado momento en el siglo XVI es cuando ya se empieza a bifurcar, a separar, y hasta nuestros días, que llega en el siglo XX, ya definitivamente cuando ya se separa, digamos, la parte más creativa, que es la rama de la arquitectura puramente dicha, y la parte de la técnica de la arquitectura, que es la que desarrollan los aparejadores o arquitectos técnicos. Premio especial a la labor profesional, José López Albaladejo, insistió mucho en el valor del colectivo, ¿no? Sí, porque ya además es muy valorable la intervención que tuvo, porque nuestro colectivo es un colectivo muy crítico. O sea, nosotros en las asambleas que tenemos siempre hay alguna persona que pone un poco el dedo en la llaga de por qué se ha hecho esto y por qué. Sin embargo, cuando se ofrecen grandes proyectos, grandes iniciativas, el colectivo está a una, es decir, oye, esto hay que ir para adelante, lo que haga falta, ¿no? Y se apoya. Pero al mismo tiempo también es crítico, con lo cual es muy bueno porque así hace que, digamos, la Junta de Gobierno, en la cual presido, pues no nos podamos dormir en los laureles, es decir, siempre estamos sujetos un poco a esa crítica de por qué se hace esto se podía mejorar, no se ha hecho bien, y eso siempre es bueno porque es muy constructivo. ¿Y cómo está el sector de los aparejadores en particular y el sector de la construcción en general, desde su punto de vista? Pues el sector ahora, bueno, se ha notado un incremento importante en el número de edificaciones que se están construyendo. Estamos ahora mismo en una época, partimos de una época de la crisis que tuvimos en 2006, 2007, la que fue realmente un parón por determinadas circunstancias en las que sí que es verdad que hubo un exceso de edificaciones que no cubrían realmente las necesidades, eran en exceso, o sea, las necesidades no llegaban a tanto, pero eso se relajó, se ha producido una etapa de paro y ahora las construcciones que se están haciendo son las que realmente necesitamos, es decir, que el sector ahora mismo, en cuanto a trabajo, nuestro sector, nosotros publicamos casi a diario ofertas de trabajo de las empresas que están requiriendo aparejadores y es una cosa continua, un día, otro día, todos los días. Quiero decir que es una profesión, la nuestra, que está muy demandada porque es una profesión muy técnica que las empresas necesitan a estos técnicos para estar en las obras, para controlar todo el proceso de la ejecución, para controlar toda la recepción de los materiales, que se cumplen toda la normativa estrictamente, es decir, que es una profesión que ahora mismo estamos en un momento bueno, la verdad es que siempre es una profesión que siempre ha tenido paro cero. Ahora, bueno, pues hemos pasado una etapa un poco más difícil, pero ahora de nuevo otra vez estamos en una situación muy buena. Y el sector de la construcción en general yo diría que está muy bien y ahora hay una oportunidad que yo quiero aprovechar y decirle aquí porque es una oportunidad magnífica para mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas. Hay unos fondos que vienen de Europa y que se están, digamos, tramitando a través de las distintas comunidades autónomas que permiten que cualquier ciudadano pueda hacer una intervención de manera privada en su piso o de manera colectiva en todo el edificio. Y hay unas subvenciones muy importantes que además pueden suponer un ahorro energético importantísimo, reducir muchísimo la factura de la luz y además
como son subvenciones muy grandes, pues el periodo de amortización de la inversión que se tiene que hacer pues puede ser 3 años o 4 años, es decir, que es realmente muy interesante. Sí, se habló mucho de estos fondos Next Generation anoche, tanto en las intervenciones como luego en los corrillos, ¿no? Era uno de los temas que se trataron, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque son unos fondos que nunca han habido esta cantidad de dinero para esta rehabilitación energética. Y hay que pensar que tenemos en la región de Murcia más de 300.000 viviendas con una calificación energética que está siempre en la E o en la G, es decir, la más baja. Son unas viviendas muy poco eficientes, y no es porque se construyera más, es que la normativa anteriormente era otra, era distinta. El momento que estamos viviendo ahora, que estamos toda la ciudadanía está percibiendo cómo la energía, el costo de la energía, el incremento de ese coste, cómo incide en nuestras vidas, pues claro, ahora, y además se ha avanzado muchísimo en materiales. Hoy tenemos unos materiales aislantes para colocar en las viviendas a unos precios realmente muy bajos, que en otros momentos, hace 20 años, no los teníamos, o hace 30 años no se tenían. Por lo tanto, bueno, pues las cosas, cada cosa le llega a su momento, y este es el momento de la rehabilitación energética, de mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. Apuntado queda. Enhorabuena por esta 9ª edición de los premios. Antonio Mármol, ha sido un gusto tenerle aquí esta noche y mantenemos el contacto, como seguimos haciendo. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Encantado de estar aquí. Continuamos con